Palmas Reales, Iglesia Bíblica Bautista, perfeccionando tu vida con la palabra de Dios. Muy bien, ahora sí, entonces estamos en el estudio viendo los Yo Soy de Jesús. La serie se titula Jesús en tiempo presente. Espero que usted tenga sus apuntes para esta mañana y vamos a ver nuestro tema de hoy es en base a Juan capítulo 10, Yo soy el buen pastor. Bueno, cuando el Señor Jesucristo comenzó su ministerio, al poco tiempo que había comenzado su ministerio, la Biblia dice en Mateo capítulo 9, en el versículo 36, en Mateo capítulo 9, versículo 36, la Biblia dice que Jesucristo estaba predicando el Evangelio por todo lugar. Y en Mateo 9:36 dice así la palabra del Señor. Y al ver las multitudes, ¿qué es lo que él sintió en ese momento? Tuvo compasión de ellas. Le vino compasión, le vino amor por las personas que estaba viendo. Pero había una razón por la cual él sintió compasión, sintió amor por ellos, o misericordia también. Y la Biblia ahí dice en este versículo 36, dice, porque, y esto indica la razón, la causa por la cual él sintió compasión, dice, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces lo que Jesucristo vio en ese momento a la gente fue gente que estaba sin cuidado, estaban por todos lados, no había quien viera por ellos y él automáticamente dice en las Escrituras que él las comparó como ovejas y eran ovejas que no tienen pastor. Ahora, cuando el Señor avanzó en su ministerio ya meses antes de que su ministerio terrenal termine, y eso nos lleva a Juan capítulo 10, donde la semana pasada estuvimos predicando, en Juan capítulo 10, donde Jesucristo, la semana pasada vimos que Él se presentó como la puerta de las ovejas. En el capítulo 10, en el versículo número 7, Él dijo, yo soy la puerta de las ovejas, pero en el versículo 11, en Juan capítulo 10, versículo 11, Él comenzó diciendo, yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Ahora, si conectamos este versículo, Mateo 9:36, y lo conectamos con Juan 10:11, automáticamente vamos entendiendo varios asuntos relacionados con el ministerio de Jesús, que Él vino a buscar a las personas que estaban desamparadas, que no tenían pastor, y Él se presentó como el buen pastor. Ahora, aquí es interesante, hermanos, como yo le decía la semana pasada, ¿por qué es que Cristo tuvo que decir yo soy el buen pastor? O sea, ¿por qué utilizó el adjetivo calificativo buen o bueno? ¿Por qué no simplemente dijo yo soy el pastor? Bueno, es que la palabra bueno, que nosotros vemos ahí en Juan 10:11, cuando él dice yo soy buen pastor, la palabra bueno, el adjetivo bueno, en el texto griego, la palabra griega tiene 4 sentidos o 4 significados, como usted quiere decirle. El primero, número 1, es que la palabra bueno indica que es noble, o sea, es alguien que tiene una ascendencia noble, por decirlo así, real. Luego, el segundo sentido es que es una persona que es digna de alabanza. Y mire, usted vaya entendiendo esto, Él es digno de alabanza, y esto nos tiene que llevar mentalmente al libro del Apocalipsis, donde se nos dice que cuando el Cordero recibió el rollo de la mano del Padre, me estoy refiriendo a Apocalipsis capítulo 5, la Biblia dice que Él era el único digno de
alabanza en todo el universo. Luego lo tercero de la palabra bueno es que la palabra bueno indica que Él es deseable, que se le tiene que desear. Y justamente en el libro del profeta Zacarías, en el Antiguo Testamento, Malaquías, dice que Jesucristo es el deseado de todas las naciones y Cristo es deseable. Y luego finalmente el cuarto sentido de la palabra bueno es que es agradable a Dios. Algo bueno es agradable a Dios y ciertamente Cristo con su vida fue agradable a Dios. Ahora, lo que tenemos que decir entonces es que Jesús es el único que cumple estas cuatro cualidades o estos cuatro rasgos que hemos dicho de la palabra bueno. Hemos dicho que la palabra bueno tiene que ver con alguien noble, con alguien digno de alabanza, con alguien que es deseable y con alguien que es agradable a Dios. Y Jesucristo es la única persona que cumple con estos cuatro rasgos que encontramos en la palabra de Dios. Ahora, cuando entramos a este tema de Juan 10 sobre Jesús, que es el buen pastor, yo creo, hermano, que nosotros que conocemos un poquito las Escrituras, nos es inevitable pensar en el Salmo número... ¿Qué salmo, hermanos? El Salmo 23, ¿verdad? Porque el versículo 1 del Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y ahí continúa. Pero el Salmo 23 nos presenta a Dios como nuestro pastor y que Él provee todas nuestras necesidades. Y ahora, hermano, el Salmo 23 es un salmo maravilloso, que en algún momento dado aquí en la iglesia lo hemos predicado. Tenemos un estudio del Salmo 23 en el Face de nuestra iglesia. Tienen que buscarlo nada más, donde hemos explicado cada detalle del Salmo 23. Pero vuelvo a repetir, cuando vemos Juan 10, donde Cristo se presenta como el buen pastor, automáticamente pensamos en el Salmo 23 y lo pensamos correctamente. Ahora, en sus apuntes dice así: la enseñanza general de las Escrituras, o sea, de la Biblia, es que Jesús, y ojo con lo que dice ahí, dice: Jesús el Mesías es nuestro pastor. Jesús el Mesías es nuestro pastor. Claro, nosotros vemos aquí en el Juan capítulo 10 que Jesús se presenta como el buen pastor, y déjeme decirle de que no es el único pasaje en la Biblia que hace referencia a Jesús como nuestro pastor. Por ejemplo, rápidamente, si usted es hábil con la Biblia, busque Isaías capítulo 40, versículo número 9 al 11. Isaías 49 al 11. Aquí está hablando sobre Jehová que viene, y mire lo que dice de Jehová. Isaías capítulo 40, versículo 9 al 11, dice así: Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá: ven aquí al Dios vuestro. Está anunciando que el Señor viene. Y luego dice en el versículo 10 lo mismo, dice: he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Antes de leer el versículo 11, observe la primera parte del versículo 10, donde se anuncia la venida del Señor. Pero dice: he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder. Se anuncia la venida del Señor Jehová. Ahora, recuerden, queridos hermanos, y esto lo hemos dicho muchas veces y lo seguiremos repitiendo para que usted siempre lo recuerde y tenga presente, que en la enseñanza de la Biblia el nombre Jehová es un nombre que utilizan tanto en el Antiguo Testamento el Padre y el Hijo. O sea, Dios Padre y Dios Hijo,
y en el Nuevo Testamento también se hace referencia al Hijo con el nombre de Jehová. Ahora, es importante de entender eso por si acaso. Entonces aquí se está hablando del Señor Jesucristo. Y el versículo 11, ahí entramos, ahí sí a materia. El versículo 11 dice, como pastor apacentará su rebaño. Está hablando del Señor, de Jehová, que Jehová va a apacentar su rebaño como pastor. Y luego dice, en su brazo llevará los corderos, o sea, a los que recién han nacido, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Está hablando del Señor como nuestro pastor. Y otra vez repetimos, y aquí la referencia inequívocamente es a la segunda persona de la Trinidad, al Señor Jesucristo. Ahora vamos a saltar al Nuevo Testamento, al libro de Hebreos capítulo 13, al libro de Hebreos capítulo 13. En Hebreos capítulo 13, en el versículo número 20, Hebreos capítulo 13, en el versículo número 20, dice de esta manera, dice así, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, y ahora observe lo que dice de Jesucristo, dice, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Bueno, aquí está hablando de que Dios, el Padre, resucitó a Jesucristo, y luego dice que Jesucristo es el gran pastor de las ovejas. Él es el pastor de todos nosotros como ovejas de Él. Y hermano, observe que aquí se le dice gran, el grande. Es que, si usted lo quiere decir, Él es el pastor universal de las ovejas. Quiere decir de que en el mundo, en el planeta Tierra, no se necesita tener otro pastor universal para guiar a las ovejas. Y usted sabe a quién me refiero con otro pastor universal en esta tierra. ¿A quién, hermanos? Al Papa, ¿sí o no? Porque el Papa se presenta como el pastor universal de las ovejas de la iglesia, y no es así. El único pastor universal de las ovejas, el gran pastor, es el Señor Jesucristo. Ahora, Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25, va a hablar en el mismo sentido. Primera de Pedro 2, 25. Y dice de esta manera, 1 Pedro 2:25, dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, así éramos antes, ¿verdad? Antes de conocer a Cristo, que éramos, hermanos, éramos como ovejas descarriadas. Aunque algunos todavía andan ahí medio, un poco descarriados, andan algunos creyentes, ¿no? Pero el Señor en su momento les va a poner en la senda derecha, ¿verdad? ¿Usted sabe lo que el pastor le hacía a las ovejas descarriadas? Le hemos hablado cuántas veces, ¿no? Porque en el Salmo 23, que usted lo recita de memoria, dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y cuando usted dice eso, dice, amén, gloria a Dios, ¿verdad? Pero yo digo, a veces leemos, repetimos, sin saber lo que dice la Biblia. Y cuando dice tu vara y tu callado, piensa un poquito qué cosa quiere decir. Vara para disciplinar, callado para guiar. Vara y callado me infunden aliento. Vara para disciplinar a quién, el pastor a quién disciplina, a las ovejas. Entonces entiéndalo usted, cuando usted dice que el Señor es su pastor, usted está aceptando que Él con su vara y su callado a usted le corrija. Así que entiéndalo bien, cuando estamos necesitando corrección del Señor, el Señor nos corrige a sus hijos. Así que entiéndalo, queridos hermanos, el Señor corrige a sus hijos. Y bueno, y no vamos a hablar de este tema porque es un tema muy bueno y amplio, sería bueno para empezar el año, ¿no? Que el Señor corrige a sus hijos.
Bueno, pero aquí el versículo 25 que estamos leyendo de 1 de Pedro 2:25 dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, o sea, sin Cristo. Pero ahora habéis vuelto, o sea, hemos ido al pastor y obispo de vuestras almas. Ahora, en el contexto, hermano mío, está claro, ¿quién es el pastor y obispo de nuestras almas? ¿Quién es, hermanos? El pastor de la iglesia, ¿verdad? No. ¿Quién es, hermanos? El Señor Jesucristo. Él es el pastor y obispo de nuestras almas. Ahora, hermano mío, como estamos diciendo, y ahí estamos comenzando el sermón recién, por si acaso estamos calentando, estamos viendo de que la enseñanza general de las Escrituras es que Jesús, el Mesías, es nuestro pastor. Y hemos visto un pasaje en Isaías, uno en Hebreos, uno en Primera de Pedro, y podríamos seguir viendo más versículos en Isaías mismo, en el libro de los Salmos, en el libro del Deuteronomio, en el libro de Apocalipsis y en otros libros más de la Biblia que nos enseñan que el Señor Jesucristo es nuestro pastor. O sea, con eso queremos decir de que Juan capítulo 10, donde Cristo dice, yo soy el buen pastor, no es el único pasaje en la Biblia que nos presenta a Jesús como nuestro pastor. Hermano, lo que nosotros necesitamos en la vida cristiana, y es algo, por decir algo vital o urgente, es entender que Jesucristo es nuestro pastor. Necesitamos entender que Cristo es nuestro pastor. Y yo ya le decía quizás por qué razón, ¿verdad? Porque en el Salmo 23 dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y el Señor corrige a sus ovejas con la vara, y el Señor guía a sus ovejas con el cayado. Y eso es lo que todos nosotros necesitamos en nuestra vida espiritual. A veces algunos están andando ahí en desorden en su vida, andan como que no tienen a Cristo como oveja y andan con una vida cristiana totalmente desordenada y no se someten a Jesús como nuestro pastor, como el guía de nuestras vidas espirituales. Algunos de nosotros a veces pensamos que sabemos más que Cristo, ¿verdad? No, yo sé más y nadie me tiene que enseñar nada porque yo ya sé todo lo que necesito saber. Y usted está actuando mal, sencillamente. Bueno, pero vamos a nuestro sermón, que fíjese, recién hemos hecho lo que está ahí al comienzo, unas 3 líneas, y no sé si vamos a terminar todo, pero algo vamos a hacer esta mañana. Y queremos hablar en base a Juan capítulo 10, así que vaya regresando a Juan capítulo 10, 4 rasgos o 4 características, como usted quiere decirlo, sobre Jesús como el buen pastor. Y lo primero que le quiero decir ahí en su nota, usted tiene número 1, el buen pastor cuida de sus ovejas. El buen pastor cuida de sus ovejas. Y quizás otra vez volvemos a la referencia de Salmo 23, cuando dice tu vara y tu cayado. La vara justamente tenía ese propósito doble, tanto de disciplinar a la oveja como de cuidar a la oveja. Era una arma defensiva del pastor que usaba para cuidar a las ovejas. Ahora, Jesús, en su nota dice, Jesús amorosamente cuida de sus ovejas. Jesús es amoroso, ¿verdad? Y yo estaba pensando en una persona cuando hacía esta parte del sermón. Jesús es muy amoroso, amorosamente cuida de sus ovejas. Porque el versículo número 11, en Juan 10:11, dice, yo soy el buen pastor, y la segunda parte dice, el buen pastor, o sea, él, como él es el buen pastor, dice el buen pastor, su vida da por las ovejas. Y ahí se ve el amor. El amor de un pastor es que el pastor da de su vida por las ovejas. El Señor Jesucristo da su vida por las ovejas. Y hermano, y eso tiene que ser una característica también en el ministerio pastoral. El pastor tiene que estar dispuesto a dar todo y de todo por las ovejas que el Señor le ha encomendado.
y eso es muy importante. Ahora, en segundo lugar, Jesús valientemente se queda cuando llega el peligro, porque Él tiene amor por sus ovejas. Entonces Él tiene valor para enfrentar el peligro, porque en Juan capítulo 10, versículos 12 y 13, el Señor va a hacer referencia a un personaje que simplemente es una persona contratada para cuidar a las ovejas. Y en Juan 10, 12 y 13 dice: mas el asalariado, o sea, era una persona que se contrataba para cuidar a las ovejas en las noches, dice: mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. O sea, ese es el asalariado. El asalariado es simplemente una persona que está recibiendo un dinero solamente por cuidar a las ovejas, pero que no ama a las ovejas, solamente ama el dinero que le están pagando. Y no es el pastor, simplemente una persona contratada para cuidar a las ovejas en las noches. Usted recuerda lo que estaba contándole la semana pasada, de que las ovejas eran guardadas en un corral, en un redil se le llama en la Biblia, y en ese corral se ponían las ovejas de diversos rebaños y se contrataba a una persona, un guardián, para que en la noche esté vigilando las ovejas. Y ese era justamente el asalariado que se menciona acá. Pero habían animales salvajes que venían muchas veces del campo para robar a las ovejas. Ahora, pero también habían hombres que venían a robar a las ovejas. ¿Y qué ocurría? Cuando ocurrían estas cosas, el asalariado no quería poner en peligro su vida, así que si veía un animal salvaje o un delincuente o varios delincuentes, sencillamente el asalariado se iba, abandonaba las ovejas. Y eso es lo que Cristo dice, que este asalariado no cuida de las ovejas. Ahora, en su nota dice que todo esto es ilustrado por la experiencia de David, el rey David. ¿Qué ocurrió con el rey David? Hermano, y ahí yo le pido que vaya abriendo la Biblia en 1 Samuel, capítulo 17, versículo 33 al 37. Y el rey David, hermano, cuando era muchacho, él experimentó ciertas cosas en su vida que lo prepararon. Y escuche, por favor, aquellas personas que están creciendo en el ministerio, creciendo físicamente, esto le voy diciendo por experiencia. David, siendo muchacho, experimentó ciertas cosas en su vida, y permítame redundar en la palabra experiencias. Él pasó ciertas experiencias, grandes batallas que lo prepararon para el futuro. Hermano, David no llegó a enfrentarse a Goliat de la noche a la mañana. Les pedí que abran sus Biblias en 1 Samuel 17. Y David no llegó a pelear contra Goliat de la noche a la mañana, sino que David estuvo siendo preparado poco a poco por Dios desde que era muchacho para ese momento en su vida, y eso lo preparó para cuando él más adelante tuvo que pelear varias batallas contra ejércitos. Entonces, ¿qué aprendemos aquí? Hasta aquí. Todo lo que ocurre en nuestras vidas es parte del entrenamiento que Dios nos da para que luego Dios nos utilice en su obra. Yo llegué a entender eso en mi vida cristiana siendo más joven, cuando en mi iglesia, en donde yo estuve antes trabajando, la iglesia donde yo nací espiritualmente, para empezar, mi pastor me mandó a trabajar con los niños de la iglesia. Imagínense al pastor Fernando trabajando con niños. Yo trabajé con niños, hermanos. Usted no lo puede creer, pero yo trabajé con niños. Y esos niños ahora ya son ya mayores, ya casados con padres, y todavía se recuerdan. Y cuando nos encontramos, yo le digo: cállate, no digas nada, le digo. Están traumados, pero ahí están, ¿no? Y luego me mandaron a trabajar con los adolescentes. Y en cada encomendación era, hermano, varios años, 2, 3, 4 años. Y luego me mandaron a trabajar con los jóvenes mayores. Y luego me mandaron a trabajar con los adultos. Y era parte de mi aprendizaje, de mi entrenamiento. Y luego, bueno, me nombraron pastor asociado en Comas. Me ungieron como pastor asociado.
Y luego agarró y yo dije, bueno, ahora sí, ya soy pastor asociado y yo dije, seguramente me van a decir que bautice, que oficie la cena. Hermano, yo le digo una cosa, nunca en Comas, yo siendo pastor asociado, me permitieron bautizar ni oficiar la cena del Señor, jamás. La primera persona que bauticé fue en esta iglesia y aquí fue la primera vez que yo oficié la cena del Señor, nunca. ¿Y saben lo que hicieron cuando me nombraron pastor asociado? Me dijeron, bueno, ahora los días domingos en la noche, los domingos en la mañana estás aquí en Comas y el domingo en la noche te vas a la parte alta de Comas, a la Balanza. No sé si ustedes conocen la Balanza. Ok, cerca del cementerio. ¿Conocen cerca del cementerio? Ok. ¿Conocen la Piedra del Sapo? No conocen la Piedra del Sapo, ¿no? Está cerca de la entrada del cementerio. Ya ahí había una familia que tenía su casa, que hasta ahora está la familia ahí, y en su patio que daba hacia la calle, pusimos un portón y me dijeron, ahí vas a hacer la obra del Señor. Hermano, y todos los domingos en la tarde con mi esposa íbamos allá arriba a hacer la obra del Señor. Así estuvimos varios años. Y hermano, y todo era parte de mi aprendizaje para la obra del Señor. Y estando ahí arriba y estando en Comas trabajando en la iglesia y yéndome ya los domingos allá, y también entre semana había los días miércoles, iba 2 noches a la semana, miércoles y domingos, se presentó la oportunidad de venir acá. Y usted dirá, y seguramente usted, pastor, aceptó rápido, dijo, no, de la Balanza me voy a Almas Reales. Y acá está el pastor Martín, sabe que cuando me ofrecieron la oportunidad, ¿qué dije yo? No. El pastor William no entendía, ¿por qué? Dice no. Luego de varios meses regresó y yo le dije, no. Y hermano, y pasó como 1 año y regresó. Y con mi esposa habíamos estado orando al Señor y dijimos, es la 3ª vez y creemos que Dios tiene algo, ¿no? O sea, yo quiero que usted entienda que no vaya a pensar que yo dije, no, uy, me voy a Los Olivos a trabajar porque ahí es más bonito, no, de ninguna manera. Fue parte de mi aprendizaje que Dios puso en mi vida. Hermano, todo lo que ocurre en nuestras vidas es que Dios nos está preparando para algo. Entiéndalo bien usted eso. Y así ocurrió con David. Dios lo estaba preparando para algo. Mire lo que dice en 1 de Samuel capítulo 17, versículo 33 al 37, cómo es que David, siendo pastor, luchaba contra animales salvajes. Y todo queda ilustrado aquí por David. 1 de Samuel 17, 33 al 37, dice, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él. Está hablando de Goliat, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Entonces está hablando de Goliat, que era un guerrero ya experimentado, y David nunca había sido soldado en ningún ejército hasta ese momento. Entonces en el versículo 34 dice, David respondió a Saúl, y mire lo que dice, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. ¿Qué tal el currículum, verdad? Mira, rey, si Goliat es un soldado, yo he trabajado en el campo cuidando ovejas. Como le digo, ¿qué tal el currículum, verdad? Y aquí viene la experiencia que él tuvo de cuidar ovejas. Observe lo que dice, y dice, y cuando venía un león, David no salía corriendo. O cuando venía un oso y tomaba algún cordero de la manada, que dice que hacía David, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. O sea, el cordero lo quitaba, lo rescataba. Y si se levantaba contra mí el león o el oso, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Oh, hermano, yo no hubiera querido pelear contra David, ¿eh? Hermano, imagínense, este hombre, siendo muchacho, estaba cuidando ovejas y estaba peleando contra un león, contra un oso. Ahora dígame usted, vaya pensando, ¿eso no lo estaba preparando para lo más grande en su vida, que era pelear contra Goliat o contra ejércitos? Claro que sí. Pero vaya viendo el hecho de que él, siendo pastor, se enfrentó a los animales salvajes
de una forma valiente y él tenía amor por las ovejas. Y luego sigue diciendo el versículo 36, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Ahora, queridos hermanos, aquí viene el asunto. David se va a enfrentar contra Goliat, este gigante, pero ¿sobre qué base se va a enfrentar? O sea, ¿cuál era la base que tenía David para pelear contra este gigante? Yo le digo, su experiencia de pelear contra un león, contra un oso, o su confianza en Dios. Su confianza en Dios, porque el versículo 37 dice, añadió David, Jehová que me ha librado, dice Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Ahí está, hermano, la base por la cual el rey David, cuando todavía era muchacho, se enfrentaba al león y al oso, era su confianza en la protección de Dios. Y ahí viene lo mismo. ¿Cuál fue la base que él tenía para enfrentarse a Goliat? No era que él era un experto militar, un experto luchador, no es que él era un experto hombre con la onda, aunque lo era, no era de que él era fuerte, aunque era fuerte, no es que él sabía usar ciertas armas, aunque las usaba bien. La base que David tenía era, como dice el versículo 37, su confianza en Dios. Su confianza en Dios. Entonces, nosotros, en nuestra vida cristiana, tenemos que aprender a confiar en Dios. Termina un año, comienza un año, y tenemos que comenzar este año confiando en Dios, queridos hermanos. Ahora, el Señor Jesucristo es nuestro pastor, como estamos viendo en el punto 1, y como Él es nuestro pastor, Él cuida de sus ovejas. Y yo lo creo realmente, Él cuida de sus ovejas. Número 2, segundo rasgo de Jesucristo como nuestro pastor. El buen pastor conoce a sus ovejas. El buen pastor conoce a sus ovejas. El buen pastor conoce a sus ovejas. Que dice Juan, volviendo a Juan, por favor, capítulo 10. Juan capítulo 10, otra vez, volvamos a Juan capítulo 10. Versículo número 14 y 15 dice así: yo soy el buen pastor. Y aquí el Señor va a repetir más de una ocasión la palabra conozco, conocer. Dice, y conozco mis ovejas y las mías me conocen. O sea, hay un conocimiento mutuo. Mire lo que dice el versículo 14. Dice, yo conozco mis ovejas y mis ovejas, las mías, mis ovejas me conocen, dice. Y luego otra vez diríamos, ¿y cuál es la base de esta experiencia de intimidad en que Cristo dice, yo conozco mis ovejas me conocen? ¿Cuál es la base? Versículo 15 dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. O sea, esa es la base de la experiencia de conocer. Cristo estaba repitiendo lo mismo que el Padre tenía con él. El Padre lo conocía a Cristo y Cristo conocía al Padre. Lo mismo es, según el versículo 14 dice, yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen. Ahora, ahí en sus notas he colocado, tratando de explicar qué quiere decir la palabra conocer que se está usando aquí. Primeramente, la palabra conocer significa intimidad. O sea, tener un entendimiento profundo acerca de una persona. Esa es intimidad.
Es por eso que la palabra conocer se utiliza desde el Antiguo Testamento como un eufemismo para referirse a la intimidad en una pareja. Lo que nosotros decimos relaciones íntimas en una pareja, a eso se refiere la palabra conocer en la Biblia. En más de una ocasión se habla de intimidad, de tener un entendimiento profundo acerca de una persona. Por ejemplo, en el Salmo número 139, donde se habla acerca de el gran conocimiento que Dios tiene de todo, su omnipotencia, su omnisciencia, dice así, yo le leo el Salmo 139, 1 al 3, dice así: oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. ¿Qué quiere decir este Salmo 139 que acabo de leer? Quiere decir que Dios nos conoce de una manera plena. Y permítame redundar diciendo de una manera plena, de una manera completa, de una manera total, de una manera absoluta. Hermano, Dios nos conoce de una manera completa y Él desea, y ahí viene, aplicando lo que dice en el versículo 14 de Juan 10:14, y Él desea que nosotros le conozcamos a Él de la misma manera. O sea, Dios nos conoce de una manera plena y Dios quiere que nosotros le conozcamos a Él de una manera plena también. Y siempre viene la pregunta, ¿no? ¿Y cómo puedo conocer a Dios? Bueno, la única manera que yo tengo para conocer a Dios es conociéndolo a través de las Escrituras. No hay otra manera. Ahora, hay una segunda forma o un segundo sentido de la palabra conocer. En su nota dice, significa ser escogido y ser amado. Eso significa la palabra conocer también, que el Señor nos escoge y que el Señor nos ama. Ahora, ¿qué sucede cuando una persona no conoce al Señor? ¿Qué sucede cuando una persona no conoce al Señor? Bueno, cuando una persona no conoce al Señor, sencillamente el Señor tampoco lo conoce y lo único que le queda a esa persona tristemente es la condenación eterna. Yo le voy a leer dos pasajes en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 23. En Mateo 7:23, ya terminando en el famoso Sermón del Monte, Jesucristo dijo así, en Mateo 7:23 dice, y entonces les declararé, Cristo dice, entonces yo les voy a decir, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así dice en Mateo 7:23, el Señor dice, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Que el Señor no conoce quién es cada persona? No, en ese sentido el Señor sí nos conoce a todos, creyentes y no creyentes. Pero estamos hablando de una relación íntima. ¿Qué sucede cuando una persona no conoce a Cristo de una manera íntima? Sucede también que el Señor no tiene intimidad con esa persona. ¿Y qué sucede cuando una persona muere así? Sencillamente lo único que le queda es la condenación eterna. Y el Señor les va a decir, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y en el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, versículo número 12, en Mateo 25, 12 dice, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco, no os conozco. Y otra vez el contexto habla de condenación. Queridos hermanos, no estamos hablando de si yo asisto a la iglesia tal. No estamos hablando de que si usted conoce al pastor Hidalgo o si usted conoce al pastor Oliver Williams. O no estamos hablando de si usted es miembro de la Iglesia Bíblica Bautista de Palmas Reales. Estamos hablando de que si usted conoce a Jesucristo. Hermano mío, ¿saben qué cosa? A veces yo tengo temor de que muchas personas que vienen a cada domingo a la congregación aquí a Palmas Reales estén autoengañándose pensando que son cristianos, cristianas y están viviendo una religiosidad falsa, equivocada, sin Cristo, sin propósito y viven así, mueren así y se van a la condenación eterna sin haber conocido jamás a Cristo. Algunos piensan que por bautizarse ya son hijos de Dios y eso es falso. El bautismo no convierte a nadie en hijo de Dios.
Y yo me temo que muchos de ustedes que están aquí presentes esta mañana mirándome, hermanos que tienen años viniendo a la iglesia, tampoco entienden eso. ¿Saben por qué se los digo? Porque más de una ocasión siempre me paran diciendo: pastor, acá le traigo a mi hijo, le traigo a mi hija que hace muchos años dejó de venir a la iglesia, pero él es bautizado, me dice. ¿Y qué importa que sea bautizado, verdad? ¿Usted sabe cuántas personas bautizadas en la iglesia de Palma Real están en el infierno ahora? Bueno, no importa si es bautizado. Lo importante es que la persona conozca a Jesucristo, hermanos. Eso es lo importante. Si no, el día cuando esté en la presencia del Señor, el Señor le va a decir: apartaos de mí, nunca os conocí. Ahora, vamos rápidamente porque el tiempo se me acaba y con este reloj que tengo acá, no sé ni en qué hora estoy, la verdad. Tengo que andar mirando mi celular, no voy a pensar que el pastor está mirando quién lo llama, ¿no? Estoy mirando, no sé qué horas son todavía aquí. Entonces, número 3, el buen pastor llama a sus ovejas. El buen pastor llama a sus ovejas. Bueno, como es el último domingo del año, será un sermón un poquito más largo, porque vamos a hacer, ¿no? Porque en la noche no hay culto, hermanos. Así que aprovechamos de pasada, ¿ya? Y bueno, y como soy el pastor de la iglesia, puedo hacer lo que veo conveniente para mis ovejas, bueno. Bueno, número 3, el buen pastor llama a sus ovejas. Y eso es importante, ¿verdad? Letra A en su nota, su número 1, perdón. Dice: el llamamiento de Dios es un acto de gracia. No gracias, gracias no, gracia. El llamamiento de Dios es un acto de gracia. O sea, quiere decir la bondad de Dios. Dios llama a sus ovejas por un acto de gracia. En Juan capítulo 10, en el versículo número 3, en Juan capítulo 10, versículo número 3 dice, está hablando del buen pastor, dice que al buen pastor dice: a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Las ovejas oyen la voz del pastor. ¿Y qué dice? ¿Qué más sigue diciendo el versículo 3? Dice: y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Ojo, hermanos, no está hablando aquí que la saca del mundo y la lleva a otro lugar. No está hablando de eso. Está hablando de un redil, y ya hemos explicado que aquí el contexto que Cristo está hablando es que está hablando del judaísmo como una religión falsa. Es lo mismo que ocurre allá en Israel en estos momentos, hermanos. Los israelitas, entiéndame bien lo que voy a decir, los israelitas son el pueblo elegido por Dios, descendiente de Abraham. Pero los israelitas, pueblo de Dios, elegido por Dios a través de Abraham, están practicando un judaísmo, una religión falsa. Entiéndalo bien. Yo sé que algunos de ustedes quizás no captan todo lo que le estoy diciendo, pero muchas veces aplaudimos todo, ¿no? Israel, ahí le aplaudimos. Hay que orar por Israel. El pueblo de Dios está siendo atacado. Pero hermano, entiendan que Israel está en una religión falsa, un judaísmo falso. Yo oro por ellos, sí. Es el pueblo que Dios ha escogido. Es el pueblo al cual un día se va a convertir a Cristo. Un día se va a convertir a Cristo. Ahora no son creyentes. Un día se van a convertir a Cristo. Un día Cristo va a venir a la tierra y va a cumplir en Israel sus promesas. Pero ahora son gente inconversa, hermanos, y ellos actúan como gente inconversa también. Por eso digo, hay que tener cuidado con lo que nosotros decimos y hacemos, ¿verdad? Pero Cristo, cuando dice aquí que Él saca las ovejas, las saca del redil del judaísmo, que es una religión falsa, y las saca para salvación, queridos hermanos. Ahora en sus notas dice claramente así, dice: Jesús reúne a sus ovejas de toda nación, tribu y lengua. Y eso tiene que ver con la iglesia. Esto tiene que ver con la iglesia, queridos hermanos, porque más adelante, le repito las 3 palabras: nación, tribu y lengua. El Señor reúne a todas sus ovejas de toda nación, tribu y lengua. Y esto tiene que ver con la iglesia, porque en el versículo número 16, el Señor dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil.
Y dice, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Él dice, otras ovejas que no son de este redil. ¿Cuál redil? Si el primer redil es Israel en un judaísmo falso, el otro redil, hermanos, son los gentiles, que son la iglesia del Señor. El Señor ha comenzado a formar otro redil, que es la iglesia, hermanos míos. Y la iglesia del Señor está en todo el mundo, y somos de toda tribu, de todo pueblo, de toda nación, de toda lengua. Esa es la iglesia, queridos hermanos. Y es lo mismo que se ve en Apocalipsis capítulo 7, y ahí sí, si ustedes rápidamente con la Biblia vaya, Apocalipsis capítulo 7, por favor, Apocalipsis capítulo 7, donde hay dos maravillosas visiones en el capítulo 7 del Apocalipsis. En Apocalipsis 7 hay dos visiones, como le decía, que tiene que ver con personas en el tiempo futuro de la tribulación. Y lo primero que se ve es una visión de 144,000 sellados, que no son los testigos de Jehová, por si acaso. Los 144,000 sellados son judíos que el Señor va a elegir para predicar el mensaje de salvación durante los 7 años de tribulación. Y luego hay una segunda visión en el capítulo 7 de una gran multitud vestida de ropas blancas, y eso habla de gente salva de todo el planeta Tierra, de todos los idiomas. Y podríamos leer todo el pasaje, pero es largo, usted puede leerlo luego. Pero concentremos en el versículo 9 y versículo 10. Apocalipsis 7, 9 y 10 dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. O sea, millones de seres humanos. Es la misma palabra que se utiliza en Apocalipsis capítulo 5, donde se habla de millones de ángeles. Dice, nadie podía contar, y eran de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Era gente que había sido salvada por la sangre del Cordero. Y dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero, queridos hermanos. Eso es lo que Cristo está haciendo hoy en día. Hermanos, el Señor está reuniendo a su iglesia de toda tribu, de todo pueblo, y el Señor está llamando a sus ovejas. Y si usted oye la voz del Señor, venga a Él, venga a Cristo, ¿verdad? Y salvo será, dice la Biblia. O el coro dice así. Rápidamente, en cuarto lugar, el cuarto rasgo del buen pastor, número 4, dice, el buen pastor es dueño de las ovejas. El buen pastor es dueño de las ovejas. Y ese es algo precioso. Usted y yo le pertenecemos a Cristo. En Juan capítulo 10, versículo número 14 y 15, observe usted el mis, y cuando habla de las mías también, en Juan 10, 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y luego el versículo 27, en Juan 10, 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ahora, una característica de las ovejas de Cristo, según el versículo 27, es que las ovejas del Señor se deleitan oyendo la voz del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que si alguien rechaza la palabra de Dios, alguien no acepta en su vida la palabra de Dios, alguien no se goza de la palabra de Dios, sencillamente no es una oveja del Señor. Pero alguien que recibe la palabra de Dios, se deleita en la palabra de Dios, esa persona sí está mostrando que es una oveja del Señor. Y el Señor es el dueño de las ovejas. Ahora, Él tuvo que pagar un precio por las ovejas. En su nota dice, Jesús compró las ovejas con su propia sangre. Cuando murió en la cruz, Él pagó la sangre para comprar a las ovejas. Cuando Pablo estaba predicando en Hechos capítulo 20, versículo número 28, en Hechos capítulo 20, versículo 28, donde Pablo se está despidiendo de un grupo de pastores en aquella región,
Pablo va a hablar varios temas y en el versículo 28, Hechos capítulo 20, versículo 28 dice así, Pablo dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, por pastores, y dice, ¿para qué le puso como pastores? Le dice, para apacentar, porque eso es lo que es un pastor, dice, para apacentar la iglesia del Señor. Bueno, lo que un pastor tiene que hacer es alimentar a las ovejas. Y honestamente, yo con mi conciencia en ese sentido estoy tranquilo, porque yo digo, cada vez que enseñamos aquí, no solamente yo, pero yo como pastor principal, ofrezco el mejor alimento a mis ovejas. Y espiritualmente yo creo que no hay ninguna oveja raquítica acá, ¿no? Aunque físicamente hay varios que están raquíticos, físicamente, y no estoy mirando a nadie, pero por acá hay algunos, ¿ya? Pero espiritualmente, hermanos, tenemos enseñanza de la palabra de Dios, apacentar, ofrecer el mejor pasto espiritual, porque eso es lo que dice aquí, ¿no? Que el Señor ha puesto a los obispos, a los pastores, para apacentar la iglesia del Señor. En una ocasión alguien me dijo, pastor, ¿a usted también le podemos decir obispo? Claro que sí, le digo, dígame obispo, le digo, porque es lo que la Biblia dice, ¿no? Pero dejémoslo en pastor, ¿no? ¿Ya? O si me dicen hermano, no hay problema, ¿ok? Dígame usted como quiera. Ya, luego dice que el Señor a la iglesia dice, mire usted las últimas palabras del 28, dice, a la iglesia, la cual Él ganó por su propia sangre. Hermano, el precio que Cristo pagó por la iglesia fue su propia sangre. Ahora, no me voy a meter en una cuestión teológica, pero la tengo que mencionar porque es necesario, ¿no? Cuando el Señor dice aquí que la Biblia, que Él ganó, que Él compró a la iglesia con su sangre, la pregunta es, ¿a quién le pagó? ¿A quién le pagó? Porque si la Biblia dice que Él compró, que Él pagó, entonces ¿a quién le compró? ¿A quién le pagó? Bueno, es aquí donde muchos grupos falsos, como los adventistas, los testigos de Jehová, y repito, insisto, grupos falsos como los adventistas, los adventistas por si acaso pueden parecer evangélicos, pero no son evangélicos, no son cristianos por si acaso, son un grupo falso. Los adventistas y los testigos y otros grupos más enseñan erradamente, equivocadamente, que cuando Cristo murió en la cruz, le pagó con su sangre a Satanás. Dice que Satanás era el dueño de las personas y Cristo le pagó con su sangre a Satanás. Y no es así. Pero lo que la Biblia enseña en todas las escrituras, hermanos, es que Cristo le pagó con su sangre al Padre. El Padre Celestial era el que estaba airado contra la humanidad por el pecado. Y el Padre exigía un sacrificio que satisfaga su ira. Y el único sacrificio posible era Cristo Jesús, hermanos. Y volviendo a Juan capítulo 10, la Biblia nos enseña claramente que la muerte de Cristo fue una muerte voluntaria y fue una muerte triunfal. Mire lo que dice Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Dice así, Juan capítulo 10, versículos 17 y 18, y estamos contra el tiempo, ¿verdad? Dice así, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Esta es una muerte voluntaria. Versículo 17 dice, yo pongo mi vida. Y el 18 dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Cristo tuvo una muerte voluntaria. Y luego la segunda parte del versículo 18 habla de una muerte triunfal. Dice, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Está hablando de que Cristo sale a las finales victorioso de la muerte que va a sufrir en cierto momento y que ya sufrió para nosotros. Hermano, la muerte de Cristo tiene esas dos características, entre otras, una muerte voluntaria, una muerte triunfal, queridos hermanos, y solamente Él podía hacerlo. Entonces, en sus notas, usted como su oveja, usted tiene la responsabilidad de cumplir con su buen pastor. ¿Por qué? Porque cuando Jesús terminó de enseñar, hermanos, en ese momento, entre los judíos que le estaban oyendo, recuerde que el contexto es capítulo 9 de San Juan, Cristo ha sanado al ciego de nacimiento y habían ahí personas reunidas que le estaban escuchando. Y Cristo les está diciendo, yo soy la puerta de las ovejas. Y luego le dice, yo soy el buen pastor de las ovejas, y le están oyendo, y cuando terminan de oírle a Jesús,
la gente queda dividida en dos grupos. Si usted lee el versículo 19, 20, 21 de Juan 10, 19, 20, 21, usted va a ver que por un lado habían algunos que decían que era un hombre endemoniado y el otro lado decían que no era un hombre endemoniado. O sea, había gente que lo aceptaba y había gente que lo rechazaba a Jesús. Y siempre es así cuando uno anuncia el mensaje de Cristo. No todos reciben el mensaje, no todos aceptan a Cristo. Entonces había gente que recibía y gente que rechazaba. Y la gente que recibía a Cristo, hermanos, si usted ha recibido a Cristo en su corazón, usted tiene 3 responsabilidades hacia Cristo como su pastor. ¿Cuáles son? Número 1, seguirle. Seguirle. Usted tiene que seguir a Cristo. Usted tiene que seguirle a Cristo. Número 2, amarle. Usted tiene que amar a Cristo. La única persona que usted tiene que amar en esta tierra es a Cristo Jesús. Lo tercero, obedecerle. Usted tiene que obedecer a Cristo. O sea, ¿cuáles son las 3 responsabilidades que tengo ahora yo como oveja del Señor? Seguirle a Cristo, amarle a Cristo y obedecerle a Cristo. Eso tengo que hacer yo. Ahora, solamente quiero terminar porque ya, vuelvo a repetir, tengo que andar consultando aquí corazón. Estamos ahí, ¿no? Solamente para ir terminando esta mañana y decirle a usted esto, ¿no? De que, según la Biblia, y tengo más versículos acá, pero el tiempo nos ha ganado, la Biblia dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Estoy refiriéndome a Isaías, capítulo 53, versículo número 6. Isaías 53, 6. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos en cierto momento estuvimos lejos de Dios, pero hemos vuelto a Cristo y ahora Él es nuestro pastor, o debe ser nuestro pastor. Y terminamos con una frase que hemos colocado en sus apuntes que dice así: lo que es realmente difícil confesar es que somos ovejas. Somos ovejas, porque a veces alguna persona no quiere ser ovejas, ¿no? No, yo no quiero ser oveja, dice, pero somos ovejas, ¿ya? Y que desesperadamente necesitamos. ¿Usted qué cosa cree que necesitamos? Un pastor. Somos ovejas y desesperadamente necesitamos un pastor. Estamos hablando de Cristo como nuestro pastor. Pero también estamos hablando, y permítame decirle que esto se puede entender ampliamente, de que, hermanitos míos, hermanitas mías, no pueden haber ovejas del Señor que estén por ahí vagando sin ser parte de una iglesia local. Usted tiene que estar en una iglesia, en un redil, ¿verdad? Usted tiene que estar en un redil donde usted recibe enseñanza de la palabra de Dios constantemente.